No améis al mundo, por Watchman Nee. Capítulo 4. Crucificado a mí. El primer principio de la vida cristiana es ser separados para Dios y separados del mundo. Cuando Juan recibió la revelación acerca de Jesucristo, vio dos extremos irreconciliables, dos mundos que moralmente son polos opuestos. Primero, fue llevado en el espíritu al desierto para ver a Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17. Luego fue llevado en el mismo espíritu a un monte grande y elevado, de donde podía ver a Jerusalén, la novia, la esposa del Cordero. Apocalipsis 21. El contraste es muy claro y no podría enunciarse más explícitamente. No importa si somos como Moisés o Balaam, pero para tener el mismo panorama que Dios, necesitamos ser llevados como Juan a la cima de un monte. Muchos no pueden ver el plan eterno de Dios, y si lo ven, lo comprenden solo como una doctrina más seca que el polvo, pues se conforman con permanecer en el valle. Simplemente comprender no nos puede mover, mientras que la revelación sí lo hace. Desde el desierto es posible que veamos algo de Babilonia, pero necesitamos la revelación espiritual para poder ver la nueva Jerusalén de Dios. Una vez la veamos, nunca más seremos como antes. Por lo tanto, como cristianos, confiamos completamente en aquello que abre nuestros ojos. Pero si queremos experimentarlo, necesitamos estar preparados a abandonar esos niveles comunes y empezar a ascender. Babilonia la ramera siempre es la gran ciudad, y su énfasis son sus logros de grandeza. En contraste, la novia, la nueva Jerusalén, es la ciudad santa, cuyo énfasis es ser separada para Dios. Ella es de Dios y está ataviada para su marido. Por esta razón, ella posee la gloria de Dios. Este es un asunto que todos necesitamos experimentar. La santidad en nosotros es aquello que es de Dios, lo que está totalmente separado para Cristo. Se basa en la regla de que todo aquello que se origina en los cielos regresa allá, ya que nada más es santo. Si permitimos que este principio de santidad se desvanezca, instantáneamente estaremos en Babilonia. Con razón, pues, lo primero que Juan menciona en la descripción de la ciudad misma es su muro. Hay puertas que proveen el mover de Dios, pero antes que eso, primero se menciona el muro. Repito de nuevo que la separación es el primer principio para la vida cristiana. Si Dios desea su ciudad con sus medidas y su gloria en aquel día, entonces nosotros necesitamos ahora edificar ese muro en corazones humanos. En la práctica, esto significa que debemos guardar y considerar preciosas todo lo que es de Dios y rehusar y rechazar todo lo que es de Babilonia. Con esto no quiero dar a entender que haya separación entre los cristianos. No nos atrevemos a excluir a los hermanos mismos, aun cuando no podamos participar de las cosas que ellos hacen. No, más bien debemos amar y recibir a nuestros hermanos en Cristo. Pero, en principio, sin comprometer en absoluto nuestra separación del mundo. Nehemías tuvo éxito en sus días en reedificar el muro de Jerusalén, pero lo hizo en medio de una gran oposición. Satanás odia aquello que se distinga. Él no tolera cuando los hombres se separan para Dios. Por lo tanto, Nehemías y sus colegas se armaron y pusieron piedra sobre piedra, equipados así para la guerra. Este es el precio por la santidad que debemos estar preparados a pagar. Ciertamente necesitamos edificar. Edén era un huerto que no tenía un muro artificial
para mantener fuera a los enemigos. Por eso Satanás pudo entrar. La intención de Dios era que Adán y Eva lo guardasen ellos mismos como una barrera moral para Satanás. Dios planea hoy día, por medio de Cristo, tener un Edén en el corazón de su pueblo redimido, al cual, como un hecho triunfante, Satanás finalmente no tendrá ningún acceso moral. No entrará en ella ninguna cosa profana, ni quien haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. La mayoría de nosotros estamos de acuerdo que al apóstol Pablo se le dio una revelación especial acerca de la iglesia de Dios. De manera similar, pensamos que Dios le dio a Juan una revelación especial acerca de la naturaleza del mundo. El cosmos es una palabra peculiar de Juan. Los otros evangelios usan esta palabra solo en 15 oportunidades. 9 en Mateo, 3 en Marcos y 3 en Lucas, mientras que Pablo la usa 47 veces en sus 8 epístolas. Pero Juan la usa 105 veces en total, 78 en su evangelio, 24 en sus epístolas y 3 más en Apocalipsis. En su primera epístola, Juan escribe: todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En estas palabras que reflejan tan claramente la tentación de Eva, Juan define todo lo que hay en el mundo. Todo aquello que puede ser incluido bajo la concupiscencia o deseo primitivo, todo aquello que excita la ambición desmedida y todo aquello que despierta en nosotros el orgullo o el atractivo de la vida, todas estas cosas forman parte del sistema satánico. Quizás no sea necesario que nos detengamos a considerar las dos primeras, pero consideremos por un momento la tercera. Todo lo que despierta el orgullo en nosotros es el mundo. El mundo aclama la prominencia, las riquezas y los logros, y los hombres, ciertamente, se enorgullecen del éxito. No obstante, Juan dice que todo aquello que produce la sensación de éxito es del mundo. Por lo tanto, todo éxito que experimentamos, y no estoy sugiriendo que debamos ser fracasados, pero todo éxito debe producir en nosotros instantáneamente una humilde confesión de su inherente pecaminosidad. Pues siempre que logramos algún éxito, tocamos en cierto grado el sistema del mundo. Siempre que nos sintamos complacidos porque hemos logrado algo, debemos saber al instante que hemos tenido contacto con el mundo. También podemos saber que nos hemos colocado bajo la condenación de Dios. Porque ¿no es verdad que estamos de acuerdo que todo el mundo está bajo juicio? Ahora pues, y debemos procurar comprender este hecho, aquellos que se dan cuenta de esto y confiesan su necesidad, están salvaguardados. Pero el problema es, ¿cuántos de nosotros estamos conscientes de esto? Aún aquellos de nosotros que vivimos nuestras vidas recluidos en nuestras casas, somos tan propensos a caer víctimas del orgullo de la vida, tanto como los que tienen un gran éxito público. Una mujer en una humilde cocina puede entrar en contacto con el mundo y sus complacencias mientras cocina la comida del día o cuando atiende a los invitados. Cualquier gloria que no sea la gloria de Dios es vanagloria. Y es sorprendente cómo los éxitos insignificantes pueden producir vanagloria. Cada vez que tenemos éxitos, contactamos el mundo, y de inmediato se produce una pérdida en nuestra comunión con Dios. Oh, que Dios abra nuestros ojos para ver claramente lo que en realidad es el mundo. Este sistema antagónico a Dios está compuesto no solo de las cosas malignas, sino todas aquellas cosas que nos atraen y nos alejan suavemente de Él. La satisfacción que sentimos cuando tenemos un logro legítimo tiene el poder de ubicarse instantáneamente entre nosotros y Dios, porque lo que despierta en nosotros es el orgullo de la vida,
y no la alabanza a Dios. Así que podemos conocer con certeza que hemos hecho contacto con el mundo. Existe pues la constante necesidad de velar y orar si queremos que nuestra comunión con Dios permanezca inmaculada. Entonces, ¿cuál es la vía de escape de esta trampa que el demonio ha tendido para atrapar al pueblo de Dios? En primer lugar, les digo enfáticamente que no podremos hallarlo por medio de huir. Muchos piensan que pueden escaparse del mundo simplemente con abstenerse de las cosas del mundo. Esa es una tontería. ¿Cómo podríamos escapar del sistema del mundo haciendo algo que, al fin y al cabo, no es nada más que métodos mundanos? Permítame recordarles las palabras de Jesús en Mateo 11, que dice, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Algunos piensan que Juan el Bautista nos ofrece aquí una receta para escaparse del mundo, pero el no comer y el no beber no es el cristianismo. Cristo vino comiendo y bebiendo, y eso sí es el cristianismo. El apóstol Pablo habla acerca de los rudimentos del mundo y lo define como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en Colosenses 2, 20 y 21. Así que la abstinencia es simplemente mundana y nada más. Entonces, ¿qué esperanza tenemos de escapar del sistema de este mundo usando los elementos mundanos del mismo mundo? Sin embargo, muchos cristianos sinceros han abandonado toda clase de placeres mundanos con la esperanza de ser liberados de este mundo. Usted puede construir una choza en algún lejano paraje e irse a vivir allí como un ermitaño, pensando que ha logrado escaparse del mundo. Pero el mundo lo seguirá hasta donde usted vaya. El mundo rastreará sus pisadas y lo encontrará, no importa en qué lugar se esconda. Nosotros somos liberados de este mundo no cuando nos abstenemos de esto o aquello, sino cuando logramos ver, cuando vemos a través de los ojos de Dios que este mundo está bajo sentencia de muerte, como lo muestra el versículo con el cual iniciamos este capítulo. Ha caído Babilonia la Grande. Ahora bien, una sentencia de muerte no se le impone a los muertos, sino sobre los que están vivos. Y en cierto sentido, el mundo actual es una fuerza viviente que persigue y busca incansablemente a sus súbditos. Si bien es cierto que cuando la sentencia de muerte ha sido pronunciada, la muerte aún es algo para el futuro, pero sin duda es algo que con toda seguridad ocurrirá. Una persona que está bajo sentencia de muerte no tiene ningún futuro más allá de la celda donde está confinada. De la misma manera, el mundo, bajo sentencia, no tiene futuro. El sistema del mundo no ha sido acabado, aún no ha sido aniquilado por Dios, pero este proceso es algo ya establecido. Hace una gran diferencia que nosotros veamos esto. Algunas personas creen que pueden liberarse del mundo por medio del asceticismo, y otros, como el Bautista, sin comer ni beber. Eso se parece más al budismo que al cristianismo. Como cristianos, comemos y bebemos, dándonos cuenta que comer y beber pertenecen al mundo y que están bajo la sentencia de muerte, y por lo tanto, estas cosas no tienen poder sobre nosotros. Supongamos que las autoridades municipales de Shanghái decretaran que la escuela donde usted trabaja sea cerrada. Tan pronto como usted escuche esta noticia, se da cuenta que usted no tiene futuro en esa escuela. Usted permanece trabajando allí por un tiempo, pero allí no edifica nada para el futuro. Su actitud hacia la escuela cambió una vez que se dio cuenta que iba a ser cerrada. O usemos otro ejemplo. Suponga que el gobierno decide cerrar cierto banco. ¿Depositaría usted una gran suma de dinero para salvar al banco de la quiebra? Por supuesto que no. Usted no depositaría ni un centavo más una vez que se entera de que el banco no tiene futuro.
Usted no pondría nada allí porque no espera nada del banco. Podremos decir, pues, justificadamente, que el mundo está bajo orden de clausura. Babilonia cayó cuando sus campeones hicieron guerra contra el Cordero y cuando el Señor de señores los venció por medio de su muerte y resurrección. Babilonia no tiene futuro. Una revelación de la cruz de Cristo involucra el hecho de que descubramos que por medio de la cruz todo lo que pertenece al mundo está bajo sentencia de muerte. Seguimos viviendo en el mundo y usamos las cosas del mundo, pero no podemos labrarnos un futuro en el mundo, pues la cruz ha deshecho cualquier esperanza que teníamos en ella. Podemos decir verdaderamente que la cruz de nuestro Señor ha arruinado nuestras perspectivas en el mundo. No hay nada allí por lo cual vivir. A menos que comencemos con esta revelación, no existe una manera genuina de ser salvos del mundo. Solo necesitamos tratar de escaparnos del mundo alejándonos de él, para que nos demos cuenta de cuánto lo amamos y de cuánto él nos ama. Es posible que nos escapemos a cualquier lugar para no verlo, pero él con toda seguridad nos encontrará. Tan pronto comprendemos que el mundo está bajo condenación, perderemos interés en él y éste pierde su poder sobre nosotros. Cuando logramos ver esto, automáticamente somos cortados completamente de la economía de Satanás. Pablo, al final de su epístola a los Gálatas, dice claramente: «Pero lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo». ¿Alguna vez han notado algo impactante en este versículo? En cuanto al mundo, habla de los dos aspectos de la obra de la cruz, de los cuales ya hablamos en el capítulo pasado. La frase «yo he sido crucificado al mundo» es una declaración que es fácil de encajar en nuestro entendimiento de lo que significa estar crucificado con Cristo, como lo definen ciertos pasajes como Romanos 6. Pero también aquí dice específicamente: «El mundo me es crucificado a mí». Cuando Dios viene a usted y a mí con la revelación de la obra acabada de Cristo, Él no solo nos muestra que nosotros mismos estamos allí en la cruz, sino que nos muestra que nuestro mundo también está allí. Si usted y yo no podemos escapar del juicio de la cruz, entonces el mundo tampoco puede escaparse del juicio de la cruz. ¿De verdad han visto esto? Esta es la pregunta. Una vez que veamos esto, no trataremos de repudiar el mundo que amamos. Ya vimos que la cruz lo ha repudiado. No procuraré escaparme del mundo que se me aferra. Ya veo que por medio de la cruz ya me he escapado. Como muchas otras cosas de la vida cristiana, la manera de ser liberados del mundo a la mayoría de nosotros nos causa sorpresa, ya que es totalmente contraria a todos los conceptos naturales del hombre. El hombre busca solucionar todos los problemas del mundo alejándose físicamente de lo que él considera como una zona de peligro. Pero la separación física no produce la separación espiritual, ni viceversa. El contacto físico con el mundo no significa necesariamente ser capturados espiritualmente a él. La esclavitud espiritual al mundo se produce como consecuencia de ceguera espiritual, y la liberación es el resultado que se produce cuando nuestros ojos son abiertos. No importa cuán íntimo sea nuestro contacto externo con el mundo, una vez veamos su verdadera naturaleza, somos liberados. El carácter esencial del mundo es satánico y está en enemistad con Dios. Una vez que veamos esto, somos liberados. Permítame preguntarles, ¿cuál es su ocupación? ¿Es usted un comerciante? ¿Es un médico? No huyan de estas vocaciones. Simplemente escriban en un papel: el comercio está bajo sentencia de muerte. La medicina está bajo la sentencia de muerte. Si usted verdaderamente hace esto,
su vida cambiará de allí en adelante. Usted sabrá lo que significa vivir como uno que verdaderamente ama y teme a Dios, en medio de un mundo que está bajo juicio por su hostilidad hacia Dios.